de potasio por una disminución de la sensibilidad de las células principales del túbulo colector y conector, y sobre todo en la parte cortical. Una cosa nada más acá importante. A medida que vayamos viendo, se van a dar cuenta ustedes que la mayor parte de potasio, casi el 80-85%, se elimina por el riñón, y apenas un 15, entre 15 a 10% se elimina tanto por heces como por sudor. Eso quiere decir que la mayor parte del potasio eliminado va a ser a nivel del riñón, ¿no? Y es por eso que pues este grupo especial de pacientes, en este caso los lactantes, al tener una alteración, una menor sensibilidad urinaria, sobre todo al tener alteraciones, sobre todo de maduración del túbulo colector y conector, ellos tienen una hipercalemia o unos rangos de potasio un poco más elevados de lo habitual. O sea, eso quiere decir que no les llame la atención cuando de pronto vean un lactante, cuando ya inician ustedes a hacer sus prácticas hospitalarias o el internado rotativo, que tenga unos niveles de potasio un poco más altos de lo normal, ¿sí? Fuera de estos rangos, no les llame la atención que ese no necesita un tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? Sino que definitivamente puede ser parte de esta disminución de la excreción de potasio, ¿de acuerdo? Ahora, ojo que si el lactante, por ejemplo, tiene valores entre 6.5 y un poco más, no, pues eso ya definitivamente sale del rango normal, de este rango fisiológico en los lactantes, y ya más bien necesita un tratamiento, ¿no? Otra de las cosas que puede suceder en los lactantes, muy aparte de esta poca maduración o esta poca sensibilidad que tiene el túbulo contorneado cortical y el túbulo conector, es que ellos pueden tener una disminución a la sensibilidad de la aldosterona. A ver, vamos a ver, al que esté bostezando le preguntamos. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? A ver, vamos a ver. ¿Quién se acuerda qué hace la aldosterona? Antonio González. Tiene agua, Vamos a ver, Antonio tiene González. sodio, ¿Qué hace la aldosterona? A ver, Antonio. tiene hormona antidiurética, tiene sodio, tiene agua, potasio. A ver, vamos a ver, le pregunté a Antonio a ver qué dice. ¿Dónde está? Ahí sí me ha escuchado. Sí, sí, estoy escuchando. Sí, bueno, la aldosterona bueno, es una hormona mineralocorticoide que estaba sintetizada en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, y lo que hacía era conservar sodio y secretaba potasio. Exacto, ok. Ayudaba en el incremento de la presión sanguínea. Entonces es fácil entender. Vamos a ver acá. Vamos a poner aquí déjeme ver aquí, saquemos esta, por acá más bien. En notas, vamos a ver. Entonces es fácil entender que si realmente, ¿no es cierto? Que si realmente yo tengo una aldosterona, parece que no está escribiendo, acá está. Es fácil entender que si yo tengo una aldosterona baja, ¿no? Permítame un rato, creo que se quedó las letras muy chiquitillas. Ya. Entonces es fácil entender, según lo que dice Antonio, ¿no es cierto? Que si yo tengo una aldosterona baja, una baja producción de aldosterona, ¿sí? Tomando en cuenta, haciendo ese razonamiento, que la aldosterona elimina potasio y retiene sodio, ¿no es cierto? Si un paciente tiene una aldosterona baja, ¿cuál será el mecanismo fisiológico que yo esperaría en este paciente? Si yo tengo una aldosterona baja, o sea, un hipoaldosteronismo. Vamos a ver, vamos pensando otra vez. A ver, si la aldosterona, se acuerda lo que nos dijo Antonio, estoy de acuerdo con él, elimina potasio y retiene sodio, ¿no es cierto? ¿Cuál será el mecanismo fisiológico en los electrolitos? A ver, Julissa, ¿cuál será el mecanismo fisiológico? O fisiopatológico, más bien dicho. Sí me hice entender con la pregunta, ¿no es cierto? Sí, que si la aldosterona está baja, ¿qué es lo que sucede? Claro, el Antonio lo dijo, ¿no? A ver, el mecanismo fisiológico de la aldosterona es eliminar potasio, reabsorber sodio y de paso, bueno, se va llevando el agua, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la aldosterona está baja?
va a haber un incremento de potasio. A ver, nuevamente repito, a ver, la parte fisiológica era que la aldosterona, sí, elimina potasio por el riñón, ¿de acuerdo? Y reabsorbe sodio. Pero si yo tengo una disminución de la aldosterona, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer los riñones en este caso? A ver, Eliminar sodio, aumenta la eliminación, no, pues aumenta la eliminación de. potasio. A ver, vamos a ver, Luis. Nuevamente, razonemos un poquito. A ver, ya Antonio ya lo dijo, entonces vamos a explicarlo despacito. Si la aldosterona, ¿no es cierto? Su característica era eliminar potasio, ¿de acuerdo? Y quedarse con el sodio. Ahora los niveles de aldosterona están muy, muy bajos, demasiado bajos en el paciente. Entonces, si el mecanismo fisiológico es de que si aumenta la aldosterona, yo voy a eliminar más potasio, si disminuye la aldosterona, ¿qué va a pasar? Va a retener sodio y ya no potasio. Al revés. Disminuye la eliminación de potasio por el riñón, ¿no es cierto? Ujú. Sí me están siguiendo todos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ajá. Ya. Entonces, ¿y qué pasaría si el fenómeno es al revés? Ahora ya no tengo, Yulisa, ahora tengo un aumento de la aldosterona. ¿Qué pasaría esta vez? Aumentaría aún más la eliminación de potasio. Eso. Entonces, aumenta la eliminación de potasio por riñón, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque muchos de los pacientes, inclusive algunos de los diagnósticos, en ocasiones parten de esto, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, si un paciente tiene hipocalemia mantenida y a esta hipocalemia le asociamos hipertensión arterial, lo primero que hay que ir a pensar, y pasan por ahí muchos pacientes y prácticamente una cantidad infinita a veces de pacientes, pasan como hipertensos tratados como alteraciones primarias. Cuando estos pacientes regularmente a veces estos pacientes pues cursan con fenómenos más bien de su hipertensión relacionados a problemas de tipo endocrinológico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno va encontrando al paciente con mucha hipocalemia e hipertenso, recibe los fármacos habituales y no logra compensarse el paciente. Entonces, me traslado fisiológica y fisiopatológicamente, si yo sé que la aldosterona tiene un mecanismo, ¿sí?, de eliminar potasio y quedarse con el sodio, si yo tengo aumentada la aldosterona, aumentadísima la aldosterona, el mecanismo esperado será que baje el sodio en el plasma, aumentando la eliminación, perdón, baje el potasio en el plasma, aumentando la eliminación del potasio por la orina, ¿de acuerdo? Y reteniendo sodio. ¿Cuál será la traducción de este fenómeno fisiopatológico del aumento de la aldosterona? Hipertensión arterial. Y en ocasiones estos pacientes se logran controlar solo con una sola tableta de un inhibidor del receptor de aldosterona, por ejemplo, en este caso como de espironolactona, ¿sí? Y ustedes van a ver en la práctica a veces pueden encontrar pacientes que toman 5 o 4 tabletas antihipertensivas, ¿sí?, y no han sido diagnosticadas. Hace un año atrás yo tenía una paciente que lo único que tenía era hipocalemia, debilidad, hipertensión, hipocalemia, debilidad. Tomaba 4 fármacos antihipertensivos y no se controlaba. Hicimos un diagnóstico más bien como retrospectivo, una mujer muy joven, 41 años de edad. Evaluamos todo lo que en algún momento le habían hecho a la paciente. Por suerte, la paciente en algún momento sufre de algún problema abdominal y le hacen una tomografía. Y en la tomografía, al mirar así detenidamente sobre la suprarrenal izquierda, había una lesión. Bueno, basado en eso, se había solicitado, le solicitamos, bien dicho, unos niveles de aldosterona y renina. Para sorpresa mía, los niveles de aldosterona estaban elevadísimos. Retiramos la mayor parte de fármacos de la paciente y prácticamente se quedó con 2 fármacos, iversartán, que es un ARA2,
y aldosterona 2 veces al día. Las presiones actualmente de la paciente son de 110/70, después de haber ella estado por casi 5 o 6 años con 180/90, 180/100 y con crisis hipertensivas que regularmente iban al hospital. Ahora, como ella venía de una familia hipertensa, papá y mamá hipertensos, entonces lo más lógico era pensar en ella, le habían dicho pues que su hipertensión era hereditaria y que no había que hacer absolutamente nada más y que seguir cambiando los fármacos cada vez que necesita. Entonces ahí toma un poco de valor el concepto de saber exactamente qué es lo que hace cada uno de estas hormonas. ¿De acuerdo? Estamos claros en qué momento toma valor. Ya no solo es el hecho, fíjense, ustedes ya están trasladando el conocimiento de fisiología que deben haber visto en los primeros años de medicina, ya lo están trasladando al punto de vista o al me dicho a la práctica diaria, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Doc, yo tengo una pregunta. Claro. Usted nos dice que la paciente se quedó con 2 medicamentos, con un ARA2 y con aldosterona, pero como tenía un hiperaldosterona, Hiper. Ajá, ¿por qué le damos aldosterona? ¿No sería un inhibidor del receptor de la aldosterona para tratar? Un inhibidor, espironolactona, les dije, no, espironolactona. Es que dijo aldosterona. Ya, perdón, espironolactona, ¿no? Ya, espironolactona, sí. Entonces, prácticamente con inhibidores de la aldosterona, de la recaptación de aldosterona, espironolactona, está totalmente controlado, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿dónde toma valor? Realmente ahora sí, lo que ustedes van mirando, ¿no? Es importante trasladar ese conocimiento para poder hacer un diagnóstico diferencial. Y así pues tenemos una serie de pacientes. Justamente la semana pasada teníamos inclusive hospitalizada una paciente con un síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn es una alteración a nivel de las suprarrenales. Igual esta paciente cursaba con mucha, al revés, más bien, ella tenía mucha hipercalemia la paciente y era debido definitivamente a un aldosteronismo o un hipoaldosteronismo primario. Ok, bueno, vamos a ver. Otra de las causas, sí. No sé si es que hay algún compañero en la sala de espera. Veámosle. Ya estamos. Gracias. Otra de las cosas que regularmente sucede en el lactante, recuerde que estamos en la parte esta del lactante, ¿no? Que sucede regularmente es una disminución de la filtración glomerular. Es por eso que no les llame mucho la atención cuando, por ejemplo, en los lactantes vamos encontrando inclusive creatininas un poco más altas de lo habituales. En los lactantes regularmente las creatininas iniciales de medición son las de la madre y no necesariamente representan la creatinina normal de un lactante, ¿no? Entonces, basados en eso, podemos decir que los lactantes, ¿sí? Concluyendo esta diapositiva, los lactantes pueden tener una cierta hipercalemia fisiológica, ¿no? Entonces, esta hipercalemia fisiológica dada por una disminución de la sensibilidad del túbulo colector y conector, una menor sensibilidad a la aldosterona, o sea, produce aldosterona, pero hay una menor sensibilidad, ¿sí? Y una disminución de la filtración glomerular. Eso quiere decir que las filtraciones glomerulares, a pesar de que se haya desarrollado completamente los riñones y haya alcanzado una buena maduración en la organogénesis, en este caso el feto o el producto, puede ser que en los primeros meses esta maduración se logre con el tiempo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Fíjense ustedes aquí en la tabla esta que tienen ustedes a su extrema derecha, pues ustedes ven que, por ejemplo, el prematuro puede llegar a tener niveles hasta 6 miliequivalentes de potasio, sin que esto necesariamente represente una alteración o que necesite tratamiento, ¿de acuerdo? El recién nacido a término puede llegar igual a tener hasta 6, prácticamente entre el mes o a los 12 meses al terminar el año, recién puede llegar a tener ya valores muy similares a los del adulto, inclusive todavía ligeramente elevados, ¿no? Un adulto regularmente suele llegar a tener hasta 5 miliequivalentes, ya con 5.5 uno se va alertando, tomando ciertas precauciones. Y a partir del año, pues, ya llega a tener los valores traspolados al adulto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que a medida que va madurando el túbulo, a medida que se va mejorando la filtración glomerular, pues las cosas van mejor para los niños, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que sucede al momento que nosotros ingerimos potasio? Existen muchos alimentos que son ricos en potasio, ¿no? La mayor parte de alimentos tienen potasio,
Pero desde el punto de vista renal, nosotros los nefrólogos tenemos que no conocer todos, pero por lo menos intentar conocer la mayor parte de alimentos que son ricos en potasio y sobre todo manejar estrategias, ¿sí? Estrategias para la disminución del potasio. Ahora que ustedes hicieron el curso ustedes de RC, ¿no es cierto? Me imagino que la mayoría hizo. Deben haberse dado cuenta que la dieta es una de las partes fundamentales en el manejo de los pacientes con problemas renales. Y una de las cosas que regularmente se considera en los pacientes con insuficiencia renal es el manejo del potasio. Entonces, existen muchas estrategias para bajar el potasio de los alimentos. Existen estrategias, por ejemplo, como el dializado del alimento. Existen estrategias como la doble cocción de los alimentos, donde este tipo de estrategias de manejo más bien del alimento y de preparación de los alimentos baja la carga de potasio del alimento y evita que los pacientes con insuficiencia renal crónica suelan o lleguen a tener hipercalemia, ¿no? Entonces, fíjense en lo que pasa al momento de ingerir una cantidad de potasio, ¿sí? A ver, vamos a ver, déjenme poner esto acá. Al momento de ingerir una cantidad de potasio, pues este potasio tiene que redistribuirse prácticamente, ¿sí? Gran parte del potasio va a estar distribuido a nivel intracelular, eso quiere decir que el 98% del potasio va a estar dentro de la célula y apenas el 2% del potasio va a estar fuera de la célula. ¿Y qué es lo que logramos medir nosotros al momento de tomar una muestra de sangre? Es este potasio, el potasio que se encuentra fuera de la célula, ¿no? El potasio sérico, el potasio plasmático, más no logramos medir a ningún momento el potasio intracelular, ¿sí? Y de este potasio que se ha distribuido prácticamente entre el intracelular y el extracelular, este potasio tiene que eliminarse del organismo, no puede acumularse. Y fíjense lo que les comentaba al inicio, ¿no? El 80% va a eliminarse por la orina, ¿de acuerdo? Es por eso que viene la acción de la aldosterona, etcétera. El 5% se elimina por el sudor y el 15% por las heces. Entonces, ahí les hago una pregunta. Previo al entrar ya a la patología, si un paciente viene con hipercalemia, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la vía que ustedes escogerían, ¿sí? para eliminar el potasio? Lo que voy a decir es hasta medio tonto, lo que voy a decir es absurdo. Mandarles a que sude el paciente, utilizar fármacos que ayuden a eliminar el potasio por vía urinaria o darle laxantes para que el paciente ayude a eliminar el potasio. ¿Cuáles creen que ustedes, de acuerdo a esta lámina, cuál sería la estrategia que ustedes utilizarían para eliminar el potasio? Eliminación por la orina, doctor. Exacto, ¿no es cierto? Por eso les dije, es medio absurdo lo que les voy a decir, ¿sí? O sea, mandarle a sudar, darle laxantes o utilizar la vía urinaria, ¿no? Pero ojo, eso es en un paciente que tiene una función renal normal. ¿Qué pasa con el paciente que tiene alteración de la función renal? Tiene un porcentaje, yo que sé, o una tasa de filtrado glomerular de 15 miliminuto. Las probabilidades de poder eliminar este potasio por la vía urinaria se van perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen que utilizar, ya vamos a ver más adelante, estrategias totalmente diferentes. Si el paciente aún se mantiene orinando, pues a buena hora. Hay muchos pacientes que no logran eliminar la cantidad de potasio necesaria debido a que ha habido una disminución ya de la función renal en el tiempo, ¿no? Es por eso que los pacientes que llegan a tener insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? Estos pacientes regularmente tienen que tener un manejo estricto de los niveles, un manejo estricto del potasio en la dieta, y casi la mayoría de ellos que tienen alteraciones del potasio o evitan tomar fármacos que aumenten los niveles de potasio o todo el tiempo están tomando fármacos que ayuden a eliminar el exceso de potasio de la dieta. Por ejemplo, entre los fármacos que regularmente aumentan los niveles de potasio están los ARA2, están los IECA, están los inhibidores de la aldosterona mismo, como les comenté. En este caso, por ejemplo, el losartán, el enalapril, la espironolactona, que son fármacos que pueden tener como efecto secundario hipercalemia. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente, ¿cierto?, que tiene ya insuficiencia renal crónica y que necesita el control adecuado de la presión arterial, tengo que mirar siempre esta estrategia en los exámenes de laboratorio, de mirar siempre el potasio, porque voy a chequear si ese potasio se encuentra en rangos habituales o rangos normales o está elevado con el fin o de bajar la dosis
en este caso del IECA o ARA2, o suspender definitivamente el IECA, el ARA2 o el inhibidor de la aldosterona. ¿De acuerdo? Es por eso que regularmente, cuando ustedes ven un paciente con insuficiencia renal, uno de los electrolitos que casi siempre solicitamos para el control regular del paciente son los niveles de potasio. Porque siempre estamos en ese tipo de estrategia, bien sea una estrategia de tipo dietética, bien sea una estrategia de tipo eliminación, o bien sea una estrategia debido a evitar fármacos que causen elevación del potasio. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchos de los pacientes que a pesar de que no están hinchados, y a veces siempre casi me sucede eso, me dicen, y les pregunto, digo, ¿por qué suspendió la furosemida? Bueno, lo que pasa es que tenía una vecinita que dice que estudia medicina y me dijo, ¿para qué tomas si no está hinchado? La estrategia era dejarle la furosemida todo el tiempo, ¿no es cierto? Con el fin de que el paciente se encuentre lo poco que pueda, ir eliminando el potasio con el fin de que esto no se convierta en una urgencia dialítica, ¿sí? La hipercalemia es una urgencia de diálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Eso quiere decir que si yo no logro manejar la hipercalemia con las medidas farmacológicas, sí, una vez que el paciente ingresa al hospital por emergencia, la indicación es dializar al paciente. Inclusive esta es una de las causas de ingreso de diálisis a urgencia, ¿no? O de diálisis, hemos dicho, en estados de urgencia. Ok. Entonces, dentro de los fármacos que yo utilizo, ya nos vamos a ir adelantando, dentro de los fármacos que yo utilizo para eliminar el potasio, yo tengo 3 mecanismos para eliminar el potasio. Vamos a ver. Permítame un ratito. Vamos a... Entonces, yo acá tengo 3 mecanismos, ¿no? Mecanismo número 1, ¿sí? En este caso sería eliminar el potasio. Eliminar, ¿sí? Mecanismo número 2 es redistribuir el potasio. Y el mecanismo número 3 que quiero que por favor, por nada del mundo se equivoquen, y ustedes van a ver eso en la práctica diaria en forma común, es estabilizar la membrana. Los que van a encontrar ustedes y verán, esto es, pero pan de todos los días en los mejores hospitales. ¿Sí? De aquí, por ejemplo, los únicos 2 mecanismos de tratamiento de eliminación de potasio son eliminar el potasio y redistribuir el potasio. Pero el estabilizar la membrana como parte del tratamiento de la hipercalemia, para nada es un tratamiento que disminuye los niveles de potasio. Por ejemplo, si yo quiero eliminar potasio y mi paciente orina perfecto, yo puedo eliminar el potasio mediante el uso de diuréticos de ASA, por ejemplo, ¿no? Como la furosemida. Estoy eliminando potasio, ¿de acuerdo? Mecanismo número 1 de tratamiento. Si yo necesito redistribuir el potasio, o realizo, ya vamos a ver, tranquilos, eso vamos a ver luego en las siguientes láminas, solo es simplemente como norma general. Si quiero redistribuir el potasio, coloco a mi paciente una nebulización, por ejemplo, con salbutamol, o coloco una solución polarizante a base de glucosa e insulina. Redistribuyo. Llevo el potasio del extracelular, lo llevo al intracelular. ¿De acuerdo? Pero sí, y eso se ve común. Por eso quiero que, por favor, esto inclusive va a ser de pronto una pregunta. Pero si yo quiero estabilizar la membrana, o sea, los efectos secundarios de la hipercalemia son alteraciones a nivel muscular, tanto del músculo esquelético como del músculo cardíaco. Y las alteraciones a nivel de músculo cardíaco son arritmias e inclusive puede causar la muerte. Entonces, uno de los mecanismos de estabilización de la membrana es colocar gluconato de calcio. ¿De acuerdo? Entonces, este gluconato de calcio lo que va a hacer es estabilizar la membrana para no permitirle esa hiperactividad de la membrana y hacer que el paciente, o en este caso, el paciente se torne arrítmico o peor aún, tienda a causar arritmias con probabilidad de mortalidad, ¿no? Entonces, estamos claros, si yo pregunto, por ejemplo, si usted tiene un paciente con hipercalemia, sus estrategias de tratamiento, si el paciente no tiene alteraciones electrocardiográficas, ustedes hacen un electrocardiograma para verificar si la hipercalemia no le está dando alteraciones electrocardiográficas. La pregunta es la siguiente: si usted tiene un paciente con hipercalemia
sin alteraciones electrocardiográficas evidenciada durante un electrocardiograma, ¿cuáles serían sus estrategias de tratamiento de la hipercalemia? 1, eliminar potasio, ¿no es cierto? Y 2, redistribuir potasio. Pero espero que les quede clarito eso, porque yo me muero de las iras cuando paso en el hospital y encuentro pacientes con 5.6 de potasio y resulta que ya está con gluconato de calcio. Y yo pregunto siempre, ¿no le hicieron un electrocardiograma? Me dicen, no. ¿Y hubo alguna, le dejaron algo para eliminar el potasio? No, solo está con gluconato de calcio cada 8 horas. Y lo peor que mis residentes de posgrado de nefrología, los de L3, bueno, les puedo tratar mal, me presentan el caso y me dicen, le dejé gluconato de calcio para bajar el potasio. Yo tengo ganas de botarles por la ventana o regresarles al quinto año de medicina, pero bueno, ya no se puede porque ya acá están por graduarse. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estamos claros. Preguntas en relación a esta parte, que fue solo una cuestión general. Si el paciente tiene alteraciones electrolíticas o alteraciones electrolíticas con cambios electrocardiográficos, tengo que obligadamente darle un estabilizador de la membrana. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok. ¿Preguntas en relación a esto? Ya vamos a ver los fármacos, ya vamos a ver cuáles son los fármacos que utilizan. No se preocupen. Lo importante es esto, que ustedes relacionen esta diapositiva y sepan cómo está distribuido el potasio una vez que se ingiere o una vez que se administra mediante vía intravenosa, ¿no? Que un 2% está prácticamente en el extracelular y un 98% en el intracelular, ¿no? Eso quiere decir que el potasio, pues prácticamente en su distribución a nivel corporal, el 90 o la mayor parte de potasio se encuentra a nivel intracelular. ¿Ok? Y otra de las cosas claves que tienen que saber de acá es que el 80%, del 80 al 85%, es de eliminación renal, ¿de acuerdo? Es por eso que si yo tengo un paciente que no orina, ¿no es cierto? Para nada orina, ya llegó a menos 15 ml minuto, he hecho todas las estrategias de redistribuir, porque ya cómo voy a eliminar el potasio, ¿no es cierto? No tengo por dónde eliminar, ya no orina el paciente. He hecho estrategias de redistribución, por ejemplo, he utilizado una solución con salbutamol o una solución con insulina, y a pesar de eso el paciente no ha logrado disminuir el potasio con el manejo clínico. Hago un electrocardiograma y veo que tiene alteraciones electrolíticas. Si el paciente no orina, esta es una urgencia de diálisis. La única manera de sacarse potasio del organismo del paciente es mediante diálisis, ¿de acuerdo? Y otra de las cosas que podemos hacer en los pacientes crónicos es también ayudarle a eliminar por las heces. Existe regularmente unas sustancias que se llaman resinas de intercambio iónico y catiónico. Estas resinas de intercambio iónico y catiónico se las da al paciente por vía oral y lo que hace es captar el potasio, eliminar el poco potasio de los alimentos, ¿de acuerdo? E intercambiarle con sodio o intercambiarle por calcio a nivel del intestino. Pero estas, por ejemplo, este tipo de enzimas de intercambio catiónico e iónico son súper caras. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama Cayaxalate. Primero que lo venden solo como en el Hospital Metropolitano, lugares muy especializados. Es muy difícil de conseguir. El frasco llega a costar entre 350 a $400. Un frasco que le dura 20 días al paciente. Entonces, así de caro es. Existe otra sustancia que se llama Quelacen, que es igual una resina de intercambio. Esta puede llegar a costar cada sobre, los 90 sobres igual llega a costar cerca de $200 más o menos. Y solo como tratamiento para evitar que siga subiendo el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que las medidas para eliminar el potasio por vía de heces es muy, muy cara y no son tan efectivas. Y ojo, cuando un paciente llega con hipercalemia severa aguda, la vía heces es la que menos tienen que pensar ustedes, ¿de acuerdo? Porque esa es una vía que apenas va a eliminar el 15%. Lo que siempre van a pensar ustedes es en redistribuir y en eliminar, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Y si tiene alteraciones electrocardiográficas, ¿cuál será el tercer objetivo de tratamiento? Estabilizar membrana. Acuérdense siempre de eso, ¿no? Redistribuir, eliminar y estabilizar membrana. Eso es lo que ustedes tienen que saber en el manejo del hipercalemia. Obligado, es parte del conocimiento del médico general, ¿no? Ok. Vamos a ver. Entonces,
Dentro de los mecanismos de la natriuresis, que definitivamente se ve en los pacientes con alteraciones del potasio, fíjense, por ejemplo, vamos a ir siguiendo la gráfica, ¿no? Acá tenemos ingreso del potasio mediante vía oral. ¿Sí? Recuerden ustedes que ustedes adquieren potasio en el organismo solo por dos vías. O ingiero alimentos o me pusieron una vía con potasio. No más, ¿no es cierto? No hay manera, no hay otra manera que ustedes reciban potasio en el organismo, ¿no? Entonces, fíjense en lo que sucede acá. El riñón lo que hace regularmente es un mecanismo de natriuresis, ¿no? Y de caliuresis. Eso quiere decir que el riñón constantemente, mediante la acción de la suprarrenal, lo que habían comentado ustedes igualmente, mediante la acción de las suprarrenales lo que hace es que identifica unos niveles altos en plasma, ¿sí? Y lo que va a hacer es reabsorber el sodio y eliminar el potasio. A este fenómeno se denomina natriuresis y caliuresis, y prácticamente fíjense en lo que pasa ahí. Los niveles de presión arterial igual se ven alterados. Eso quiere decir que si yo elimino potasio y absorbo sodio, puede esto verse repercutido en los niveles de potasio o alteraciones de niveles de potasio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de igual de que yo reciba potasio, ¿sí? Y tengo una alteración a nivel de la aldosterona? El mecanismo normal era eliminar sodio en cierta manera, mucho más potasio, pero retener muy poco sodio. Pero en este caso, sí, se ve o se observa una retención de sodio y una retención de potasio. ¿Qué es lo que va a suceder cuando existe mucha retención de sodio y algo de retención de potasio, pero mayormente mayor eliminación de potasio por un hiperaldosteronismo? Se elimina mucho más potasio que sodio. El traductor a nivel de los exámenes de laboratorio va a ser hipocalemia, disminución del potasio. No regularmente puede haber hipernatremia, casi nunca pasa eso, porque el organismo se autorregula, pero el siguiente traductor que ustedes van a tener es hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo se presentan los pacientes con hiperaldosteronismo? Se presentan, ¿ustedes cómo los van a ver? Hipertensos todo el tiempo, con hipocalemia y con unos valores de sodio casi cerca dentro de la normalidad. ¿Cómo van a mirar ustedes los pacientes con disminuciones de los niveles de potasio? Los van a ver casi siempre con aumento del potasio en el organismo. Casi siempre están hiponatrémicos y están hipotensos. Entonces existe como una triada, ¿no? Ustedes deben haber escuchado de una enfermedad que se llama la insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Entonces, la insuficiencia suprarrenal, los pacientes tienen hipercalemia, tienen hiponatremia, tienen hipotensión arterial y tienen unos cambios de coloración de la piel. Entonces, estamos claros ya en la acción de la aldosterona y cómo es que la aldosterona actúa tanto en la regulación del potasio como en la regulación de los niveles de la presión arterial, ¿no? Fíjense ustedes inclusive que una de las recomendaciones cuando tenemos pacientes hipertensos, ojo, pero que pacientes hipertensos que tengan función renal normal, una de las recomendaciones es decirles que coman mucho potasio o que su dieta sea mayormente alta en potasio. ¿Por qué? Porque si ustedes dan una dieta alta en potasio, llega el potasio al organismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que activarse con dietas altas en potasio? La aldosterona. Exacto. Si se activa la aldosterona porque la dieta está muy alta en potasio, ¿qué es lo que va a haber acá? Un intercambio. Prácticamente va a haber un intercambio entre el sodio y el potasio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el paciente tiene una dieta muy alta en potasio, una dieta demasiado alta en potasio, se va a activar la aldosterona para hacer ese intercambio, entregarle sodio, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entregarle también potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como el paciente tiene una dieta muy alta, necesita eliminar potasio, necesita aumentar la eliminación de potasio, y al darle una dieta muy alta, pues el potasio llega este potasio demasiado alto que llega al túbulo contorneado distal o al túbulo colector, ya llega como eliminación en la orina. El organismo detecta que tiene un aumento de potasio a nivel de la vía urinaria, ¿no es cierto?, a nivel ya del túbulo colector y conector. Lo que hace regularmente es intentar reabsorber un poco de potasio porque el organismo entiende que está eliminando mucho potasio,
retiene un poco de potasio y el mecanismo compensador será eliminar sodio. Si yo elimino sodio, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Baja la presión arterial. Pero no hay que preocuparse mucho eso, porque si ustedes me dicen, claro, pero en cambio se está reteniendo potasio, pero tienen una función renal normal, que a fin de cuentas ese aumento de potasio, ese aumento de reabsorción de potasio, igual va a ser eliminado, porque la función renal del paciente es normal. Ojo que la recomendación que les acabo de comentar es exclusivamente para pacientes hipertensos con función renal normal habitual. Cuidado, vayan al abuelito que es hipertenso a darle plátanos y vayan a darle majado y qué más, y qué más hay con extra de potasio. De acuerdo, cuidado, no le vayan a dar un exceso de potasio a las personas que tengan una alteración ya de la función renal, porque no va a lograr eliminar el exceso de potasio que tiene el paciente. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Que esa es la única recomendación cuando el paciente tiene una función renal definitivamente normal y no más. Ok, vamos a ver, chicos. Entonces, dentro de la distribución transcelular del potasio, pues existen factores que alteran los niveles de potasio. Estos factores que alteran los niveles de potasio son prácticamente factores que regulan ese intercambio que existe, ¿no? Recuerden ustedes que les había dicho que el 98% del potasio se encuentra dentro de la célula y apenas el 2% se encuentra fuera de la célula. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen tanto la entrada de potasio como los factores que favorecen la salida del potasio al intracelular? Por ejemplo, entre los factores que favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular, o sea, que pasa del extracelular al intracelular, por ejemplo, es la alcalosis metabólica. Entonces, aquí viene una pregunta y vamos a ir razonando con ustedes, no solo quiero que se aprendan de memoria esto. ¿Qué pasa si llega un paciente, ¿no es cierto?, Alexander Chimulema, ¿qué pasa si llega un paciente? Si yo digo que la alcalosis metabólica es un mecanismo que favorece la entrada de potasio desde el plasma o del suero hacia la célula, ¿qué pasaría si un paciente llega en acidosis metabólica? Alexander. ¿Sí soy claro con la pregunta o? A ver, Michael, échale una manita, Michael Casco. Todavía no toma café todavía. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? La pregunta era clara. Si estamos hablando de que la alcalosis metabólica es un mecanismo que favorece la entrada del potasio del extracelular, o sea, del suero, del vaso, hacia la parte interna, hacia el intracelular, ¿qué pasaría si un paciente tiene acidosis metabólica? En ese caso, vuelta saldría de la célula hacia el espacio extracelular. Correcto, exacto. Acá al frente está así la respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, en la misma línea, Michael, no te desconectes. Ya creo que estás conectado ahí. ¿Cuál sería en este caso el tratamiento en este tipo de pacientes? Vamos razonando. Si el paciente se presenta con acidosis metabólica, ¿no es cierto? Yo sé que la acidosis metabólica saca el potasio del intracelular y lo deposita en el vaso sanguíneo, en el extracelular. El mecanismo fisiológico, el mecanismo de tratamiento mío sería, 1, redistribuir, sí, puede ser que ayude a redistribuir. 2, eliminar, sí, puede ser que ayude a eliminar. Pero ¿qué es lo que está causando en este caso la hipercalemia, Michael? La hipercalemia sería... La acidosis, lo que tú dijiste, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, Michael, ¿cuál sería lo recomendado? Tratar la acidosis metabólica. Exacto, tratar la acidosis metabólica para que el potasio nuevamente se vuelva a estabilizar entre el intracelular y el extracelular. ¿Estamos de acuerdo en eso, por favor? El que no entienda me dices, doctor, no entiendo esta parte y vuelvo a explicar. ¿Todos están correctos en eso? ¿Está entendido eso? Sí. ¿Seguro? Ya. Ok. Entonces, otro de los factores igual que regulan el intercambio extracelular de potasio es la insulina. Es por eso que nosotros hacemos o utilizamos, más bien dicho, una solución que se llama solución polarizante, que es a base de insulina y a base de dextrosa, para lograr que el potasio pase desde el vaso sanguíneo hacia el intracelular, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, la estimulación beta-adrenérgica.
Entonces, si logramos estimulación beta adrenérgica y el paciente se encuentra tomando, si sabemos que la estimulación beta adrenérgica ayuda a la entrada del potasio del intracelular hacia el del extracelular al intracelular, si un paciente viene tomando, por ejemplo, un beta bloqueante, ¿qué es lo que va a hacer el beta bloqueante? A ver, Génesis, ¿qué es lo que hay el beta bloqueante? Por ejemplo, viene tomando, yo que sé, atenolol el paciente. Si yo digo que la estimulación beta hace que más bien el potasio se redistribuya, ¿no es cierto? Y que pase el potasio del extracelular, perdón, al intracelular. Si un paciente viene tomando atenolol, Génesis, ¿sí? ¿Qué pasaría? Favorecería la salida del espacio intracelular al extracelular. Exacto, puede haber más bien hipercalemia. Entonces, eso quiero que vayan razonando, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran pacientes, por ejemplo, que ven que toman algunos de los fármacos que pueden causar estas complicaciones, o bien ustedes van suspendiendo, porque hay fármacos que no se pueden suspender. Por ejemplo, si tienen un paciente cardiópata que obligadamente necesita tomar el beta bloqueante porque tiene un problema importante a nivel cardiológico, sería como ilógico pedirle que suspenda el beta bloqueante. Ojo con eso, ¿no? Es ilógico pedirle que pase eso, ¿sí? Entonces, lo que habrá que hacer es ajustarse un poco más en el resto de los mecanismos, la dieta, etcétera, darle diuréticos, lo que sea, con el fin de que el potasio no se vaya elevando y que yo logre mantener el fármaco que lo mantiene estable el paciente desde el punto de vista cardiológico, ¿sí? Entonces, lo que no quiero es que exista un pensamiento de tipo visceral. O sea, como yo sé que el beta bloqueante sube el potasio, es fácil, quítale el beta bloqueante y no pasa absolutamente nada. Riesgo-beneficio, riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Si el beta bloqueante es necesario, tendré que irme por otro tipo de estrategias, ¿no? Otra de las cosas, la aldosterona, miren lo que hemos ido conversando, el exceso de producción de aldosterona puede igual causar una disminución del potasio a nivel vascular, a nivel extracelular y más bien redistribuirse, ¿no? Como factores de entrada de potasio. Y fíjense, al frente tienen ustedes los factores de la salida del potasio al espacio extracelular. Por ejemplo, la acidosis metabólica, que lo dijo Michael, ¿no? Si un paciente tiene acidosis metabólica, una de las cosas que regularmente sucede es que el potasio se va desde el intracelular hacia el extracelular. Los pacientes con insuficiencia renal crónica regularmente son pacientes que permanecen con acidosis metabólica. Es por eso que no les llame la atención que algunos pacientes, por ejemplo, que tienen ya insuficiencia renal crónica, se encuentran tomando, por ejemplo, bicarbonato o cápsulas de bicarbonato con el fin de disminuir este proceso de acidosis crónica que suelen tener los pacientes. Y no solo pues que el controlar la acidosis metabólica en estos pacientes suele mejorar solo los niveles de potasio, sino prácticamente todo, ¿no? Una de las recomendaciones que se les otorga a los pacientes desde el punto de vista dietético, insuficientes renales crónicos para evitar esta acidosis crónica mantenida, es el hecho de que consuman mucha o mayor cantidad de vegetales y mayor cantidad de frutas, porque la mayor cantidad de vegetales y frutas aporta citrato de potasio. Pero ojo que este citrato de potasio, este citrato no es que va a elevar el potasio, sino este citrato de potasio se va a transformar en bicarbonato y hace que disminuya ese efecto propio de acidosis metabólica crónica que tienen los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo, no les llame la atención cuando miren ustedes que un paciente con problemas renales crónicos se encuentre tomando constantemente bicarbonato, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, la hiperosmolaridad extracelular, eso quiere decir que yo se utilice, por ejemplo, algún fármaco que aumente la osmolaridad a nivel extracelular, hace que el potasio igual salga del intracelular al extracelular, ¿sí? Los agonistas beta adrenérgicos y alfa adrenérgicos son otra de las cosas que ayudan, por ejemplo, y aquí habíamos hablado, por ejemplo, otro de los fármacos que pueden causar la salida del potasio desde el intracelular al extracelular, por ejemplo, están los beta bloqueantes, ¿no? Que no entran dentro de este grupo de los agonistas alfa-adrenérgicos, sino que son uno de los fármacos que pueden causar estas molestias. Y las lisis tumorales o las lisis celulares, eso es importante, es inclusive una indicación de corrección inmediata o de corrección de urgencia de la hipercalemia. Cuando existe lisis celular, por ejemplo, en el caso de que existe un tumor, en el caso de que existe una rhabdomiólisis, o en el caso de que exista hemólisis, lo que pasa regularmente
es que este potasio que se encontraba retenido dentro de las células, en el caso, por ejemplo, de una rhabdomiólisis o en el caso de una hemólisis, todo este potasio sale directamente hacia el espacio extracelular y causa hipercalemia en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen, por ejemplo, estos tumores, por ejemplo, un linfoma, que son tumores de rápido recambio, reciben las primeras dosis de quimioterapia. Hay que estar muy pendiente porque estos pacientes pueden hacer un síndrome de lisis tumoral, un síndrome de destrucción de esas células tumorales, y esta destrucción de células tumorales en forma masiva puede hacer que ese potasio pase del intracelular y se dirija al extracelular. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy, muy pendiente de eso. En los pacientes con rhabdomiólisis, por ejemplo, pacientes aplastados o pacientes que han sufrido algún accidente con destrucción celular, estos pacientes aplastados o con destrucción celular, igual de la misma manera, destrucción muscular, más bien dicho, por ejemplo, tienen un paciente accidentado que iba en la moto, que se accidenta y sufre un traumatismo a nivel de los miembros inferiores con destrucción muscular importante, estos pacientes pueden desarrollar una rhabdomiólisis. Esta rhabdomiólisis o destrucción de las células puede hacer que prácticamente el potasio salga de la célula y se deposite en el extracelular. Y por último, la hemólisis, por ejemplo, en el caso de una anemia hemolítica o en el caso, por ejemplo, de pacientes con alteraciones como talasemias, etcétera, estas hemólisis pueden hacer que el potasio salga del intracelular hacia el extracelular y casi todo el tiempo el paciente se encuentra hipercalémico. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores que regulan la secreción distal de potasio? Primero, la ingesta de potasio en la dieta, ¿no? Ya les dijimos, mientras más potasio ingieran ustedes, más probabilidades hay que el potasio llegue a la parte distal del túbulo contorneado distal. Es más, una de las recomendaciones que les comentaba era que en aquellos pacientes con hipertensión arterial y que no tienen insuficiencia renal, una de las recomendaciones era aportarles un poco más de potasio para que llegue mucho más potasio hacia el final del túbulo colector y el túbulo distal y se intercambie con el sodio, ¿no? Recomendación que no es aplicable para los pacientes con insuficiencia renal crónica, dale una dieta con exceso de potasio. Concentraciones de potasio plasmático, definitivamente sí, esto desde el punto de vista fisiológico, inmediatamente aumentan o estimulan los cambios en la aldosterona, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene una hipocalemia, el mecanismo compensador será, si tiene hipocalemia, ¿sí?, disminuir los niveles de aldosterona. Y si tiene hipercalemia, el mecanismo compensador será aumentar los niveles de aldosterona. El pH, ya lo dijimos, fíjense, nos trasladamos acá. Si el paciente tiene alcalosis metabólica, ¿qué es lo que pasaba en la alcalosis metabólica? Se producía entrada del potasio desde la parte extracelular al intracelular, ¿no? Y si tiene acidosis metabólica, lo contrario. De ahí va un poco el tratamiento que nosotros miramos. El flujo tubular y distal y de aporte distal de sodio también contribuye mucho. Recuerden que el sodio, mediante la acción de la aldosterona, se intercambia con el potasio. Y la excreción de aniones reabsorbibles, pues es simplemente si tienen mucho, por ejemplo, urea o tienen mucha glucosa en orina, igual puede haber un intercambio con el potasio, ¿no? Y por último, pues la aldosterona, que prácticamente está involucrado en algunos de los mecanismos de regulación del potasio. Vamos a ver, dentro del tratamiento que yo les comentaba y les decía que nosotros podemos hacer algunos tipos de tratamientos de tipo de eliminación, tratamientos de redistribución y tratamientos de estabilización de membrana. Vamos a ir con la primera parte, con la parte de redistribución, ¿sí? Esto quiere decir que el potasio prácticamente va a migrar con el tratamiento que vamos a dar de redistribución, va a migrar prácticamente desde el extracelular, va a migrar al intracelular. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que puede suceder, por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, es que ustedes comen, ¿sí? Ustedes comen, el ser humano come, genera insulina para metabolizar ese alimento que ha sido ingerido, ¿no es cierto? Esa glucosa, más bien dicho, esa generación de glucosa por el alimento. Esta insulina activa unos ciertos receptores y permite que el potasio ingrese a la célula y salga sodio. Eso regularmente sucede en los pacientes con una función renal normal o desde el punto de vista fisiológico. Los pacientes diabéticos, insulinodependientes, no tienen esta característica especial
de comer y producir una cantidad de insulina suficiente para metabolizar esa glucosa. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a los pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos casi regularmente están hipercalémicos. ¿Por qué están hipercalémicos? Porque al no producirse insulina en forma regular, no existe esta redistribución o esta distribución del potasio para que viaje inmediatamente hacia la parte intracelular y se intercambie con el sodio mediante la acción de la ATPasa. ¿Estamos claros en eso, chicos? ¿Sí? Entonces, uno de los mecanismos inclusive que ustedes pueden encontrar es que, por ejemplo, el paciente, si ustedes toman un potasio, ¿no es cierto?, en ayunas, puede ser que este paciente tenga 5.6 de potasio. Bueno, acá vamos a jugar un poco con este anote y a ver. Si el paciente, por ejemplo, puede ser que tenga 5.6 de potasio, ¿de acuerdo? Esto en ayunas. Ustedes pueden hacer un experimento y mandarle a comer al paciente y después de 1 hora y media, 2 horas, vuelven a medir el potasio. Y ahora el potasio está en 5.1. ¿De acuerdo? Andrea Manotoa, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál sería la explicación para que haya pasado esto? O sea, como el paciente ya comió, hay mayores niveles de insulina y el potasio ingresa a la célula. Bajo el potasio en el plasma, ¿no es cierto? En el suero. Correcto. Entonces, esto es un mecanismo fisiológico. Inclusive uno de mis residentes del posgrado, yo le decía que no nos explicábamos por qué un paciente estaba con hipercalemia a pesar de que se había dializado. Entonces le decía que es importante más bien que el paciente le dé de comer, que come el paciente, ¿sí? Y después de 1 hora le mida los niveles de potasio. Si los niveles de potasio siguen aún elevados, esa es una verdadera hipercalemia, y si no, caso contrario, pues nada, simplemente era un efecto nada más de un efecto de ayunas, ¿no? Otra de las cosas que pueden suceder, y ya van a ver que eso va pasando desde el punto de vista de la práctica diaria, es que cuando se toman las muestras de sangre cuando vayan a tomar para niveles de potasio, la muestra de sangre tiene que ir inmediatamente al laboratorio. Y van a ver ustedes que cuando roten ya en hospitales o les toque hacer su práctica del internado rotativo, ¿sí?, tienen que sacar la muestra de sangre e inmediatamente llevar al laboratorio. Porque si sacan la muestra de sangre y la sangre pues se queda ahí esperando que alguien lleve esa sangre ahí 1 o 2 horas y no ha sido analizada en forma inmediata, parte del potasio sale de la parte intracelular y se deposita en el suero del paciente y ustedes van a tener como efecto secundario hipercalemia, o sea que este valor va a ser totalmente falso, ¿no? Entonces, ojo, cuando les toque a ustedes desde el punto de vista práctico y ya estén manejando pacientes, todo electrolito que vaya a ser examinado tiene que ser examinado en forma inmediata, ¿no? Eso quiere decir que si ustedes sacan una muestra de sangre, tiene que ser examinado dentro de los primeros 30 minutos o enviar al laboratorio dentro de los primeros 30 minutos para que el potasio no tenga alteraciones en su valor. ¿De acuerdo? Inclusive muchas de las recomendaciones es hasta evitar inclusive el torniquete o hacer una torniqueteada muy ligera para evitar mismo de que exista lisis. Recuerden ustedes que yo les dije en la lámina anterior de que existían probabilidades de que el potasio pueda alterarse por hemólisis. Sí, en este caso ustedes tienen una muestra que ha permanecido estancada ahí durante 2 horas y no ha sido examinada, puede haber hemólisis, y al haber hemólisis el potasio sale del intracelular y se deposita en el extracelular y como efecto pues van a tener hipercalemia, ¿no? Ok, vamos a ver, hablemos de la hipocalemia. ¿A qué se denomina hipocalemia? Se denomina a todo valor menos de 3.5, ¿no? Y de ahí existen pues hipocalemia leve, hipocalemia moderada o hipocalemia severa, que ya vamos a ver la clasificación exacta. Pero lo más interesante de acá es ir mirando cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente a hipocalemia y por qué mecanismos. Por ejemplo, puede haber un mecanismo que se llama pseudohipopotasemia o pseudohipocalemia. Estos, por ejemplo, pueden verse en leucocitosis extrema y van a ver también que la pseudohipercalemia también se suele ver en leucocitosis extrema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si tenemos un paciente con una leucemia y que tiene unos niveles, por ejemplo, de leucocitos de 30.000, de 40.000, que no están relacionados con un proceso infeccioso? Al haber un aumento de células blancas,
El potasio se va a redistribuir desde prácticamente el extracelular al intracelular. Existe mayor cantidad de células, por tanto, el potasio pasa del extracelular al intracelular. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un fenómeno de pseudohipocalemia o de pseudohipopotasemia, ¿sí? Porque definitivamente ocasionado por esta leucocitosis extrema, ¿no? Esta pseudohipocalemia o esta hipopotasemia no necesita ningún tratamiento, absolutamente nada. ¿Cuál será el tratamiento que debemos de dar acá? Controlar la causa base. En este caso, en el caso del que les acabo de plantear, controlar el problema hematológico del paciente, ¿de acuerdo? Ese va a ser el tratamiento, más no dejarle exceso de potasio en el paciente. Solo que el paciente presente alteraciones, por ejemplo, electrocardiográficas, debilidad, alteraciones o compromisos a nivel de la musculatura, este paciente tiene que recibir tratamiento. Caso contrario, no, esto es una pseudohipocalemia nada más, ocasionada por una elevación extrema de leucocitos, por ejemplo, ¿sí? Un bajo contenido en la dieta, que es súper raro, ¿no? La mayor cantidad prácticamente de pacientes pues consumen en cierta manera una cierta cantidad de potasio. Todos los alimentos tienen potasio, unos más que otros. Por ejemplo, si ustedes comen, por ejemplo, una porción solo de aguacate, ya están teniendo casi 400 miligramos de potasio. Así no hayan comido nada durante todo el día, ya tiene la cantidad de potasio necesaria como para poderse mantener estable, ¿sí? La alcalosis metabólica, lo comentamos ya. ¿Qué causaba la alcalosis metabólica? La ¿De dónde salida a de dónde? potasio del intra al extracelular. A ver. La alcalosis metabólica, ¿qué pasaba? Del extra al intracelular. Sale el potasio al extracelular. Ajá, salida al extracelular, del intra al extra. Favorecía la entrada. Exacto. Favorece la entrada. Sí, favorece la entrada. De acuerdo. Alguien ya por lo menos se toma un cafecito por ahí. Sí. La alcalosis metabólica favorece la entrada. Favorece la entrada del potasio del extracelular al intracelular. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando ustedes tienen acidosis metabólica, ¿qué es lo que había que hacer? Colocar o tratar la acidosis metabólica para que se redistribuya el potasio del extracelular, al intracelular. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, la alcalosis metabólica causa redistribución, pero que salga el potasio prácticamente de la célula, ¿cómo es que entre potasio perdón, me entró una llamada por eso, que entre el potasio desde el intracelular, del extracelular, pase al intracelular, ¿no? La alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? En este caso, si yo tengo alcalosis metabólica, todo el potasio que tengo en el intravascular se va a dirigir hacia el intracelular. La estimulación beta, ya lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, los beta agonistas, por ejemplo, como el salbutamol, por ejemplo, estos fármacos lo que hacen cuando nosotros hacemos nebulizaciones en los pacientes, estos fármacos lo que hacen es enviar prácticamente el potasio del extracelular al intracelular. La insulina, igual de la misma manera, les puse el ejemplo, por ejemplo, en aquel paciente que no ha comido, lo mandamos a comer y al rato, por ejemplo, el potasio ha bajado, es porque el potasio pasó del extracelular al intracelular. No confundirse que eso, ¿no? Las parálisis periódicas, por ejemplo, hipopotasémicas, esto es muy raro, van a ver ustedes, una cuestión muy familiar nada más. Y ciertas intoxicaciones por ciertos medicamentos, ¿no? Que pueden causar igual alteraciones a niveles del potasio. Fíjese en otra de las cosas por acá. Por ejemplo, pérdidas extrarrenales de potasio. Todas estas de aquí son alteraciones de redistribución, la primera parte. En alteraciones o pérdidas extrarrenales de potasio, por ejemplo, están las diarreas y están las pérdidas cutáneas. Si un paciente viene refiriendo a la emergencia, por ejemplo, que ha tenido después de una comida copiosa, tuvo varias diarreas, ¿sí? Y prácticamente está deshidratado el paciente, o usa crónicamente laxantes, o tiene una fístula, etcétera, etcétera, y los niveles de potasio están muy bajos, la causa de hipocalemia será esta, la causa digestiva, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan ustedes que por la causa digestiva, qué porcentaje de potasio se eliminaba? 15%. 15%. Exacto, 15%. ¿Y a nivel cutáneo cuánto se eliminaba por sudor o por piel? El 5%. El 5%. Entonces,
Si se fijan, estas dos, si bien es cierto, no van a tener un impacto importante en los niveles de potasio, pero si un paciente viene con diarreas, 20 diarreas al día, es definitivo que si el potasio está bajo, no se van a poner ustedes a saber, a investigar la aldosterona, qué pasará, nada, pues las pérdidas son netamente por electrolitos a nivel de vía digestiva, ¿no? Y de pérdidas renales, fíjense, acá tenemos algunas, ¿no? Con control o con presión arterial normal, como les había comentado, o con una hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa en aquellos pacientes que tienen una presión arterial normal con potasio bajo? Siempre pensamos en el uso de diuréticos, siempre pensamos en vómitos o aspiraciones nasogástricas, pensamos en hipomagnesemia. Ojo, grábense en esto de aquí, que hemos ido discutiendo lo de la hipomagnesemia, ¿de acuerdo? Alteraciones de reabsorción, por ejemplo, por medio de las penicilinas, trastornos tubulares o estos de acá que son muy, muy raros, por ejemplo, como el síndrome de Bartter. Y otra de las cosas que casi siempre vamos viendo, eso se ve mucho en los pacientes oncológicos, por ejemplo, estos pacientes oncológicos que utilizan fármacos para el tratamiento de su cáncer, por ejemplo, como el cisplatino o ciertos fármacos que tienen acción o que tienen alteraciones a nivel tubular, a nivel renal. Estos fármacos pueden alterar el túbulo y causar aumento de la eliminación de potasio, ¿no? Ciertos fármacos, por ejemplo, como los aminoglucósidos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos una paciente que nos llamaron a valorar con una hipocalemia de 2. Claro, le habían colocado cargas de potasio y la paciente no mejoraba. Cargas de potasio no mejoraba, cargas de potasio no mejoraba. Hicimos una revisión completa de la historia clínica. Era una paciente que ingresó a la terapia intensiva, pasó 45 días en la terapia intensiva y recibió 10 días de amicacina. La amicacina es un aminoglucósido que tiene un poder posantibiótico. Eso quiere decir que a pesar de que se había suspendido la amicacina, seguía el poder posantibiótico o este efecto posantibiótico causando alteraciones a nivel del túbulo intersticial, y este efecto posantibiótico podía inclusive demorar mucho tiempo, podría demorar inclusive hasta meses. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Evaluamos por dónde estaba perdiendo el paciente potasio y por qué no mejoraba los niveles de potasio. Hicimos un gradiente transtubular de potasio que ya les voy a explicar más adelante cómo se hace. Hicimos este gradiente transtubular de potasio y nos fuimos encontrando que existía alteraciones o aumento de la eliminación de potasio a nivel renal. Entonces, la causa definitivamente era el exceso o el uso de los aminoglucósidos con impacto a nivel del túbulo contorneado y a nivel de todo el túbulo renal. Entonces, hasta que se recupere el túbulo iba a tomar un montón de tiempo. Eso quiere decir que por más potasio que le pongan por vía oral, por más potasio que se le ponga al paciente por vía intravenosa, todo el potasio que llegaba tanto por vía oral como por vía intravenosa se estaba eliminando porque existía un daño a nivel tubular. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Le dimos cargas de potasio al paciente y le dimos espironolactona. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio y comenzó a mejorar los niveles de potasio porque hicimos un gradiente transtubular, investigamos por dónde estaba perdiendo potasio el paciente, ¿de acuerdo? Con hipertensión arterial, otra de las causas, por ejemplo, con hipertensión arterial, está, por ejemplo, la hiperactividad mineralocorticoide. Estos pacientes, por ejemplo, tienen hipertensión con potasio bajo y con renina baja. Estos pacientes cursan con un fenómeno que se llama hiperaldosteronismo primario. Por ejemplo, esto se ve mucho, este hiperaldosteronismo primario se ve en pacientes con diabetes, pacientes con hipotensión arterial, con presiones arteriales normales o bajas, más bien dicho, y con con hipertensión arterial y con renina alta o con renina normal. Esto suele verse mucho, por ejemplo, en pacientes con estenosis de la arteria renal. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo. Tienen un paciente hipertenso, potasio bajo, miden la renina se encuentra alta, ¿sí? Y la aldosterona se encuentra alta. Lo primero que hay que ir a pensar es que de pronto no vaya a tener una estenosis de la arteria renal, y esta es la causa de la hipocalemia, es la causa por la que el paciente tiene la hipertensión, la estenosis de la arteria renal, es la causa de la eliminación de potasio. Y si esto le asociamos, por ejemplo, con una renina alta y con un aumento de la aldosterona, estos pacientes regularmente lo que hay que hacer es evaluar la arteria renal, mirar a ver si es que esta arteria renal está muy estenótica, y la causa acá, o más bien dicho, el tratamiento no es aumentar los antihipertensivos.
sino poner un stent de pronto en esta estenosis de la arteria renal disminuye la presión arterial y se compone prácticamente todo, ¿no? El potasio, la aldosterona, etcétera. Porque simplemente lo que vemos acá en las alteraciones de la aldosterona y de la renina es producto de la estenosis que tiene el paciente a nivel de la arteria renal. Otra de las causas, por ejemplo, con hipertensión arterial y sin hiperactividad de los mineralocorticoides, es un síndrome que es muy raro, yo nunca lo he visto, solo lo he leído nada más, el síndrome de Lidl. ¿De acuerdo? Está la cetoacidosis diabética y la poliuria posobstructiva. ¿A qué me refiero con poliuria posobstructiva? Es aquel paciente, por ejemplo, que venía obstruido sus riñones, yo que sé, por una hipertrofia prostática benigna por buen tiempo. Colocamos una sonda y el paciente tiene poliuria posobstructiva. Luego de la desobstrucción, estos pacientes pueden cursar con hipocalemia, ¿no? Por eso cuando ustedes coloquen una sonda en un paciente que tenía una hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Y comience a bajar el potasio, saben que es producto de esta poliuria posobstructiva, que esta poliuria es la que está causando la eliminación de potasio, y lo que hay que hacer es simplemente esperar, aumentar nada más el aporte de potasio en la dieta y esperar que esta poliuria se autorregule. No hay que asustarse absolutamente para nada, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles eran los tres mecanismos que teníamos claros nosotros, los tres mecanismos para el manejo fisiológico del potasio? Un mecanismo de redistribución, un mecanismo extrarrenales y mecanismos renales. Son los tres mecanismos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el mecanismo de redistribución, ¿cómo logramos el mecanismo de redistribución? Puede ser mediante fármacos, mediante insulina. Los mecanismos extrarrenales eran estos de acá, por pérdidas extrarrenales, por diarrea, por sudores, y los mecanismos renales, ¿no? Que pueden ser netamente por pérdidas renales, que pueden ser por el uso de diuréticos en forma crónica, o por ejemplo, en el caso de que tengan alteraciones a nivel de la aldosterona y que esta aldosterona no esté sensando bien y que esté aumentando la eliminación de potasio por los riñones, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de la hipocalemia? Fíjense ustedes que les había dicho que se clasifica la hipocalemia, ¿no? En una hipocalemia leve, en una hipocalemia moderada y una hipocalemia severa. La hipocalemia leve es aquella que está entre 3.5 a 3 mil equivalentes por litro. Estas prácticamente son asintomáticas, no tienen ninguna alteración. El paciente pasa pues desapercibido inclusive muchas de las veces, ¿no? Pero igual necesita corrección. Esta hipocalemia leve necesita corregirse. Y la mayor parte de veces se corrige solo con dieta, con aumento del potasio en la dieta. La hipocalemia moderada es aquella que se encuentra entre 3 a 2, inclusive 2.5. Esta hipocalemia moderada ya puede causar arritmias, puede causar necrosis musculares, puede causar hipotonía y puede causar constipación. Por ejemplo, ahora yo tengo una paciente insuficiente renal crónica en diálisis peritoneal. Paradójicamente, esta mujer llegó a insuficiencia renal crónica por un lupus eritematoso sistémico. Es una mujer muy joven, de 22 años de edad, pero ella constantemente tiene constipación y al medir su potasio, paradójicamente lo que debería suceder al revés, más bien, en lugar de tener hipercalemia o insuficiencia renal, está con constipación, todo el tiempo hay que hacerle enemas, pero la causa de ella es realmente esta. Como tiene mucha hipocalemia, hace mucha constipación. Recuerden ustedes que si tiene mucha hipocalemia, la movilidad intestinal se ve disminuida y la paciente tiene constipación constantemente, ¿sí? O tiene constipación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la paciente? Es aportándole mayor cantidad de potasio. Le hemos dado, a pesar de que es insuficiente renal crónica, le hemos dado potasio oral para que mejore la condición del potasio y pueda mejorar esta condición de constipación constante, ¿no? Y por último, pues la hipocalemia crítica, que es aquella que está en menos de 2. Este tipo de hipocalemia suele verse mucho, por ejemplo, en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Es muy raro que se reciba un paciente con potasio de menos de 2 en la emergencia o que esté el paciente totalmente asintomático. Es muy raro, digo, pero no es que nunca va a pasar.
Esta hipocalemia crítica puede verse, por ejemplo, en pacientes con diarreas constantes. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, están tomando el antihipertensivo y el antihipertensivo tiene un diurético de base, por ejemplo, la hidroclorotiazida. Hacen deshidratación, los pacientes siguen tomando el antihipertensivo más el diurético, pueden llegar a urgencias con una hipocalemia crítica. En estos casos van a ver ustedes casi siempre parálisis muscular, debilidad muscular importante y suelen ver arritmias, ¿no? Este tipo de hipocalemia necesita un accionar rápido. Eso quiere decir que hay que colocar potasio en cargas a la vena, inclusive hay que colocar una vía central para colocar cargas de potasio. Porque si intentamos colocar, por ejemplo, cargas de potasio muy altas, demasiado altas en condiciones de hipocalemia crítica, lo que vamos a causar es flebitis importante. Recuerden que el potasio puede causar mucho dolor cuando colocamos potasio en dosis altas a nivel de una vena periférica. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es colocar una vía central y meter cargas de potasio con una vía central directamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a irnos quedando por ahí, chicos, ¿de acuerdo? Porque no quiero tampoco, me imagino que tienen algunas actividades también, yo también ya entro a clases. Nos quedamos ahí, todavía seguimos discutiendo del potasio. Este martes sí nos vemos. Estoy un poquito complicado, lo que pasa es que como yo hago una maestría en investigación clínica con proyección para el PhD, entonces sí se me complica a veces, no es tan fácil, a veces tengo profesores inclusive de afuera y que por los horarios a veces tienen que conectarse ellos en forma inmediata con nosotros, ¿no? Nada, pero este martes sí nos vemos y continuamos con lo del potasio, ¿de acuerdo? Yo creía que este martes vamos terminando ya lo del potasio. Por favor, ahora ya les paso un documento que es muy fácil de leer, aquí lo tengo bajado, ya les paso a los chicos para que vayan leyendo lo del potasio, ¿sí? Y para que más o menos vayamos trayendo inquietudes para el día martes. ¿Listo, chicos? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cuídense mucho, ¿no? Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.